semana. Con permiso, abran paso que aquí viene. Muchas veces a la hora de buscar consejería, por no decir todas las veces, el consejo principal es acude a aquel consejero o pastor que tenga la mejor experiencia, la mayor experiencia, inclusive si tiene preparación en el ámbito de la consejería profesional, mejor. Y siempre se habla de las herramientas que debe tener ese consejero o ese pastor a la hora de aconsejar. La pregunta también sería en este caso, ¿qué debe tener la pareja? ¿Qué debe traer la pareja para poner sobre la mesa para facilitarle el trabajo a este pastor o consejero y que ese proceso sea lo más exitoso posible? Para hablar de ese tema, Nando Steidel en esta mañana. Buenos días. Buenos días. Buen día. Un placer estar aquí. Todavía estoy como con la voz media extraña. Te ha durado bastante. Te ha durado esto de la adolescencia, mano. Te ha fascinado. Esto de querer parecerme a Matiel con la voz. Exacto. Con la voz 38, como decía el gánster. Ay. Pero, mira, excelente tema, porque creo que en muchas ocasiones se habla del profesionalismo o de la capacidad que pueda tener la persona que va a brindar algún tipo de consejo. Pero yo quiero primero diferenciar que es demasiado importante que una pareja pueda tener la actitud correcta a la hora de buscar un proceso de ayuda. Primero que todo, entender las limitaciones que tiene el proceso. Yo creo que hay ocasiones en las cuales se va con la actitud de pensar de que esto es una varita mágica, que estos son los 10 pasos para lograr tal o cual cosa. Dame una solución inmediata. Y hay veces que no nos percatamos de que son problemas que llevan tiempo y que a veces son circunstancias que se han ido acumulando. Y cuando son circunstancias así, en un momento de consejo, no es posible resolverlas de manera inmediata. Así que yo creo que es tener las expectativas correctas. A veces se tienen unas expectativas demasiado altas y se tiene la visión de que esta persona me va a decir el toque mágico, el toque más profundo y más impresionante para yo poder resolverlo. Así que en ese sentido creo que es importante entender las limitaciones que va a tener ese consejero, ese pastor, ese profesional. Creo que hay una diferenciación, ¿no? Hay ayuda profesional, hay ayuda pastoral. Yo creo en las dos. Y creo que hay parejas que a veces han utilizado una de las dos nada más. Y creo que es necesario a veces utilizar ambas. Exacto. Sí. Entonces yo creo que a veces esa idea de que no solamente me voy por esta área y la otra no la voy a manejar, pues es también un error. Llegó la hora para la frase que te hace ganar 97 pesitos. Con el concurso Los 97 de Nueva Vida. No te asustes, Nando, no te asustes. Tranquilo. No llegaron los bomberos, La frase de esta hora, apúntala bien para que participes en el concurso. Traigo todo a mi cita con el consejero. Apunta bien la frase. Traigo todo a mi cita con el consejero. ¿Anotaste la frase? Así de fácil y relax tú ganas. Escuchando el 97.7 Nueva Vida. Nueva Vida. Ahora sí. Seguimos. Eso es para que la gente pueda ganarse 97 pesitos participando hoy en concurso, Nando. Excelente. Y que vayan a la consejería por otras razones, no por falta de 97 pesitos. A lo mejor, ¿verdad? Mira, otra cosa que creo que es medular a la hora de ir a buscar un proceso de ayuda, es que tiene que haber una actitud de humildad. Yo creo que hay ocasiones en las cuales si yo llego a un proceso de ayuda y llego con una actitud donde estoy a la defensiva, va a ser bien difícil que ese proceso se pueda dar. Y en ocasiones a veces tiene uno de los dos que quizás viene con una actitud ya a la defensiva y una actitud donde no visualiza que el proceso es un proceso de ayuda, sino que es un proceso de hacerle sentir culpable sobre algo. Yo creo que obviamente todo consejero tiene que escuchar ambas versiones. Siempre el que da su versión va
a utilizar su racionalidad para poder verse dentro desde la perspectiva de ese proceso como alguien que no necesariamente tiene tanto la culpa. Eso es algo muy común. Sin embargo, si yo voy con una actitud de humildad, como dice la palabra en el libro de Filipenses, que yo no haga nada por contienda o por vanagloria, sino que con una actitud humilde, yo vaya y mire al otro como superior a mí. Yo creo que eso ayuda profundamente a que un proceso de consejería pueda fluir y pueda haber un proceso de restauración real. Y obviamente mencionas la parte de que el otro te vea como superior en términos de la pareja, no del consejero. Exacto. Sino que yo pueda ir con esa actitud de humildad donde en lugar de yo ir a ver cómo culpo al otro, puedo ir y reconocer cuáles son las áreas que me corresponden a mí. Yo le veo mucho éxito y mucho progreso a aquella pareja que llega y lo primero que hace cada cual es reconocer en qué área ellos están fallando. ¿Por qué? Porque hay veces que es bien fácil llegar a señalar y decir es que él o es que ella, pero una pareja que desde el saque comienzan ambos a hacer una reflexión profunda y a decir, oye, mira, ¿sabes qué? En esta área yo reconozco que a mí o se me fue la mano o yo actué de una manera incorrecta. Esa pareja yo la veo en un proceso diferente, porque es un proceso de madurez. Si una persona yo le empieza a hablar y lo que empieza es atacar, no estoy invalidando el que la otra persona tenga un proceso real de culpa en unas áreas, pero se hace bien difícil manejar el trabajo en equipo cuando yo lo primero que hago es atacar al otro en lugar de reconocer cuáles son las áreas mías. Fue lo que dijo Jesús. Jesús dijo, antes de mirar, ¿verdad?, la paja del otro, mira la viga tuya. Entonces yo creo que en ese proceso eso es una acción contundente hacia un progreso del proceso de consejería. También entender el costo y el sacrificio. Esto no se logra de la noche a la mañana. Toma tiempo. Las crisis tomaron tiempo en desarrollarse. Las soluciones van a tomar tiempo también. Y a veces hay esa expectativa. No, esto vamos a hacerlo rápido, vamos a ir a hablar, van a orar por nosotros y ya, y se resolvió. No, va a tomar tiempo. Hay parejas que puede tomar un año un proceso de restauración. ¿Por qué? Porque hay que restaurar confianza, hay que restaurar procesos, hay que establecer asuntos, y a veces se visualiza que no, que esto debe ser algo inmediato. Y eso es... O de corta duración. Te pregunto, eso es peligroso. ¿En tu experiencia pastoral te ha pasado mucho eso? O sea, las parejas vienen con una expectativa de resolver todo a corto plazo. Sí. Y a la vez que ven que esto necesita más tiempo, esto se prolonga, ahí la cosa se pone difícil. Sí, definitivamente eso ocurre mucho, porque es la misma expectativa de cuando vamos a un médico. Yo quiero que me dé el diagnostique y me dé algo que me sane y se acabó. Y es una visión de inmediatez. También otro de los peligros, ¿verdad? Otra de las cosas que yo entiendo que la pareja tiene que traer a la mesa es autenticidad. Okay. Porque si yo no planteo realmente lo que está ocurriendo, el diagnóstico no va a ser el correcto. Entonces, nos hemos topado en muchos años cuando tú tienes parejas que le dice el uno al otro, no te atrevas a decirle esto. Sí, que tiran la verjita antes. No te atrevas. Si le dices esto, voy a boicotear el proceso. Esto me va a provocar mucha vergüenza. Y yo no voy a trabajar con esto. Ahora, la autenticidad implica que se dice todo. Sí, porque es como si vas al médico, utilizando la misma analogía, y no le dices en todos los lugares donde te duele. Le dices solamente en los lugares que tú entiendes que es algo simple. No, precisamente. Y hay una alta probabilidad de que esas cosas que no queremos decir son las que más necesitamos decir. Exacto. Sí, es como el médico. Si no le dices ese punto, a lo mejor no lo lleva a un diagnóstico. Exacto. Porque probablemente esa es la raíz. Entonces lo demás son las ramas. Entonces, pues si yo llego de por sí estableciendo una barrera, no va a haber forma. Porque el consejo va a estar basado no en la autenticidad, sino en una visión de algo que puede ser que esté ocurriendo.
Exacto. y realmente no vamos a tener una solución. Ujú. Esas tres, el pastor hasta ahora repasamos, ha mencionado tres cosas que hay que traer a la mesa a la hora de permitirle a ese consejero pastor aumentar una posibilidad bien alta de que tenga éxito contigo. Tienes que traer a la mesa humildad, tienes que traer, ¿verdad?, un sentido de que esto va a costar y que hay cosas que van a ser sacrificadas. Hay costo y sacrificio en el proceso y traer autenticidad. ¿Hay alguna más que se añada, Nati? Tengo una última. Accionar la verdad del evangelio. ¿Qué significa eso? Eso significa cuando realmente accionamos la palabra en nuestro proceso de restauración. Ujú. Yo creo que para mí el proceso pastoral de consejería es un proceso de discipulado. Y hay un proceso de discipulado matrimonial. Y ese discipulado matrimonial tiene que ver con cómo yo vivo la realidad del evangelio en el proceso transformacional que es la relación matrimonial. ¿A qué me refiero en arroz y habichuela? ¿Hasta qué punto yo las verdades bíblicas las estoy viviendo con mi esposa o con mi esposo? Es decir, yo estoy teniendo misericordia de mi esposo, ¿verdad? Eso es un concepto bíblico. Vivo en misericordia con mi esposa. Hay perdón entre nosotros. Hay paz entre nosotros. Accionamos el amor fraternal. Fíjate, el amor de hermandad entre nosotros. Accionamos la verdad. Yo creo que el evangelio es práctico y creo que el evangelio es relacional. El Señor no nos dejó de esa forma. Inclusive Jesús le dijo a los discípulos: un nuevo mandamiento les doy, que se amen unos a otros. Así que amar es un mandato. O sea, Jesús lo subió a un nivel mucho más alto. No es solamente algo bueno en nuestra relación, es un mandato. Entonces, ¿cómo accionamos esto en una relación matrimonial? Implica mucho. Yo le veo 100% de éxito a las parejas que ambos deciden vivir la palabra el uno con el otro. Es rendirse a la autoridad de la palabra, no a la autoridad del consejero. Exacto, ni a la autoridad de la experiencia, sino a la palabra. Cómo nosotros decidimos vivir la palabra. Cuando un hombre o una mujer dicen: yo voy a abrazar la palabra y yo voy a vivir la palabra con mi esposa, yo voy a vivir la palabra con mi esposo, es un proceso de transformación y restauración impresionante. Es un metanoia metanoeo. Definitivamente. Y eso va más allá del proceso de ayuda, porque no es la varita mágica del consejero, es el poder transformador del Espíritu Santo, donde ese consejero o esa consejera son acompañantes de lo que Dios está haciendo. O sea, realmente durante estos 20 años, a mi esposa y a mí, el Señor lo que nos ha permitido es ser testigos de lo que Él hace. No es las palabras que nosotros podamos decirle, es cómo Dios transforma cuando un hombre y una mujer dicen: vamos a rendir nuestro matrimonio a la fe y al discipulado. Hay gente que a veces ellos están convertidos, pero su matrimonio no. Y necesitamos que su matrimonio se convierta a Cristo. Oye, Nando, y que probablemente sean excelentes en ese acto de misericordia con los demás, pero se les olvida hacerlo con esa esposa, con ese esposo o con lo que sea que viva en esa casa. Y entonces, de alguna forma, sin darnos cuenta, nos podemos volver luz de la calle, oscuridad de la casa. Definitivamente. Mira, yo creo que una de las cosas que más transformaría un matrimonio es que ambos dijeran: oye, ¿qué tal si esta semana aplico la misericordia contigo? Si dejo pasar la falta, si empiezo a perdonar. Yo creo que muchas de las circunstancias serían tan transformadas, porque yo creo que el Señor nos llamó a eso y nos llamó a ejemplificar con el matrimonio la relación de Él con la iglesia. Así es. Entonces yo creo que el matrimonio es más espiritual de lo que a veces pensamos. Hay parejas que guardan cosas hasta a nivel inconsciente y las sacan durante tantos años. ¿En serio tú todavía recuerdas eso que ya se pasó la página? No se trabajó. Pero si no se trabajó. Así es. Mira, nosotros hemos tenido en consejería a veces heridas de la luna de miel. Wow. Oh my God. Y tienen 15, 20 años de casados. Impresionante. Wow. Y de una expectativa no cumplida, de algo que se Wow. dijo. De algo que se dijo o gente que tomó decisiones radicales. Le llevé un regalo, no me dijo gracias, no le vuelvo a regalar el resto de mi vida. Wow. O sea, son circunstancias que uno dice: wow, pero
¿Dónde está el evangelio aquí? Fuerte. ¿Dónde está el vamos a dialogarlo? Mira, esto marcó mi corazón. De verdad que sí. Y dar la oportunidad de que la persona pueda pedir perdón. El matrimonio es un lugar de transformación donde necesitamos crecer. Y hay veces que lo que necesitamos es abrazar el evangelio en ese lugar de intimidad. Así es. Nando, gracias por este consejo. Todo aquel que esté en un proceso y necesite, recuerda que 4 cositas tienes que traer que son básicas para que aumentes la posibilidad de que ese consejero pastoral sea efectivo contigo. Tienes que traer a la mesa humildad. Tienes que estar consciente de que hay costo y sacrificio en el proceso. Debes traer mucha autenticidad. Se expone todo, se dice todo. Y tienes que accionar la verdad del evangelio. Te rindes a la autoridad de la palabra, no a la autoridad del pastor o del consejero en última instancia. Así es, definitivamente. Yo creo que cuando un matrimonio es saludable, muestra la gloria de Dios. Y mostrar la gloria de Dios implica vivir en esa comunión. Y esa comunión es posible. Aquellos que nos están escuchando, que quizás oyen esto y dicen, wow, yo quisiera esta comunión, es posible en el Señor. Así que bendecimos esos matrimonios que quizás están en el filo del proceso. No te canses de sembrar, no te canses de hacer el bien. A su tiempo segarás si no desmayas. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo cosecharán. Así es. Excelente. Gracias, Nando. Muchas gracias. Dios les bendiga mucho. Un placer. Amén. Seguimos con más aquí en Ruta por Nueva Vida.